De vuelta ya en esta calurosa siesta, ya estaremos con la consigna, con los mensajes, pero ahora lo que habíamos dicho nosotros en la apertura tiene que ver con el tarifazo de la boleta de la energía eléctrica, y para entender lo que está pasando trajimos un científico. Exactamente, está Agustín Sigal, no es la primera vez que nos visita, así que Claro. bienvenido en 2024 a esta ciudad. Muchas gracias. El hombre es doctor en física, es investigador del CONICET y especialista en temas energéticos. Y bueno, como sabemos que estás trabajando y estuviste analizando lo que pasa con las boletas de energía, Agustín, queremos que nos ayudes a entender un poco por qué estamos viendo que están llegando con unos aumentos desorbitantes, incluso que hay mucha preocupación en el sector comercial e industrial por esto, ¿no? Sí, un día metafórico hoy, ¿no? Por los cortes, digamos, en la provincia, por esta retroexcavadora, por este accidente en las líneas de alta tensión subterránea, me imagino. El tema de la infraestructura eléctrica es un problema hace tiempo y hoy se agudiza porque en enero Luis Caputo, el ministro de Economía, pisó los fondos del Tesoro Nacional, tiene cortada la cadena de pagos a CAMESA para pagar a las generadoras. Además, las distribuidoras vienen pagando el 10%, CAMESA recibe del Tesoro Nacional y de las distribuidoras para pagarle a las generadoras. El servicio ya empieza a resentirse con esto. Está habiendo problemas en transportistas y generadoras, ya amenazando, digamos, y mandando cartas de intimación por problemas de suministro. Porque... O sea, distribución, transportistas y también todo lo que... La generación. La generación de la energía. Resentido, con esto de falta de pago a CAMESA, que es la que distribuye... Deudas por $1 billón de pesos. Apa. Eso, después de la devaluación del 120% en diciembre, quieren hacerlo recaer sobre los consumidores, sobre los usuarios. Trajiste unas placas, ¿querés que empecemos a verlas? Dale. Vamos a ver si entendemos, yo quiero entender lo que pago en mi boleta. Arrancamos con esta. Sí. Bueno, subsidios, es uno de los ítems del gasto público, ¿cierto? Sí. Para que se dé una idea, el gasto público de enero a enero lo recortaron al 50%, la mitad en dólares. Esto está en millones de pesos. Fíjense cómo se habla de los subsidios del transporte, pero fíjense cómo bajaron en enero los subsidios de energía, que es... El que más bajó fue el subsidio de energía, más que el de transporte, más Totalmente, que todo, ¿no? Totalmente, el 80% de enero a enero. La última columnita Fíjate de la cómo derecha que yo veo entonces es la de enero del 2024. Claro. Es donde bajaba la cantidad de subsidios. Es decir, que ya el esa plata... naranjita sería el de energía, el amarillo de transporte. Exacto. Ahí también hay que decir, por ejemplo, fíjense en abril-mayo, marzo, abril, mayo, cómo empiezan a subir los subsidios por el invierno, ¿cierto? Porque se necesita más fondos para la generación en el invierno. Y también lo que hay que decir, digo, este gráfico lo muestra bien, es que es muy fácil llegar a un equilibrio fiscal en enero. Claro. Te quiero ver en febrero con la baja de la recaudación que hubo y también con la baja del consumo en general, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo avanza el año, pero avanzamos la placa para seguir entendiendo. Ahora entendemos el tema subsidios. Que ya no tenemos esa plata. Y entonces viene esta. Bien, está bien. Bajan los subsidios, recae, como te decía, toda la devaluación. Quieren esas deudas. Y el secretario de Energía, Chirilo, quiere que los usuarios paguen la infraestructura eléctrica y el costo de la devaluación. O sea, se recortan los subsidios, aumentan las tarifas. Bien. Recuerden que, ya lo vamos a ver, pero las tarifas están de algún modo dolarizadas, están en dólares, siguen la tasa de cambio. Entonces, si quitan los subsidios, todo eso recae sobre los usuarios. En esa placa, donde dice aumentos, hay una columna azul que dice actual y la otra que dice subsidios más BAD. Explícamelo Así ese. es. Actual, hasta ayer, digamos, hasta la quita de subsidios, es con los subsidios y con el valor agregado de distribución. Quitando los subsidios, sumando el valor, el costo de la devaluación al valor agregado de distribución, como por ejemplo de PEC, en el nivel 1 de residencial, que es de ingresos altos, no subsidiadas, es básicamente la devaluación, ¿está bien? Pasa directamente, claro, absorbemos la devaluación. N2 es de ingresos bajos. Sí. Está subsidiado, se pagan, hasta ayer pagaban el 30, 40%, desde el 20 al 40%, dependiendo del caso, de la factura. ¿Está bien? Entonces, la devaluación, que es el VAD, el valor agregado de distribución, sin los subsidios, 300%
de aumento para arriba. Y N3, ingresos medios, Sí. más de 400%. 420% de Claro, aumento. más de 400%. Y algunos sectores también más. O sea que lo sienten más fuerte quienes más subsidiados estaban. Exacto, sí. Ingresos medios que pagaban 20-30%, está bien, va a aumentar el 120% como comercio y oficinas públicas, edificios públicos, pymes, que serían como el N1. Bueno, vamos Entonces a ver estamos hablando de 120 a 400% en esta factura. Para, ¿120 a 400% de aumento de una factura? Sí. Vamos a ver una factura de Claro, paso. vamos a ver la factura Ahí para la entenderlo, podemos ¿no? graficar. Ahí bien. Sí. Ahí tenemos, el total a pagar en 14 de febrero era de 9.752. Por ejemplo, esta factura tiene, no veo bien ahí, pero son 300 y pico de kilowatt hora. Sí. Se divide en 2 por la mitad, ¿está bien? Sí. Y eso es en diciembre menos de 10.000 pesos, a febrero 20.000 pesos. Ahí está el 120% de eso, debe ser residencial N1, Bien. sin subsidios. Y acá Con subsidio obviamente van a haber afectado mucho más los aumentos. ¿Qué aumenta? ¿Por qué aumenta? En el detalle de liquidación de consumo, ustedes van a ver que hay un cargo fijo que es como una cuota diaria, ¿está bien? Que vos pagás para entrar al club de la electricidad, para decir así. Sí. Es una cuota fija, ¿está bien? Y eso también aumenta en función del porcentaje que te de aumenta la tasa la cambiaria. Sí. En naranja están la energía escalón 1 y escalón 2. Hasta 120 kWh vos pagás tanto el kilowatt hora. A partir de ahí, si consumís más de 120, empezás a contar con un precio diferenciado que aumenta un poquito en el escalón 2. Y todo lo que está en verde son todos los impuestos, ¿está bien? Bien. Fondo de Desarrollo Provincial, una buena noticia, por ejemplo, Son de como diciembre cuatro o cinco. Sí, son varios impuestos que suman aproximadamente el 30%. Bien. Uno de esos impuestos es el IVA, el 21%, otro es el Fondo de Desarrollo Provincial, que antes solo podía ir EPEC, ahora también pueden participar las cooperativas, eso es una buena noticia en Córdoba. Pero, digamos, el grueso, más del 65%, es por consumo, es la energía que consumís. Y esa energía que consumís sigue al dólar. Eso te iba a decir, decías que estaba dolarizada la energía, porque ¿cómo tenemos que entender esa parte? Hay una placa ahí que vamos que mandó creo que la próxima, Agustín, ahí está. Ahí está, el aumento de las tarifas eléctricas. Fíjese, el aumento de diciembre a enero, 128% de devaluación fue a partir de la asunción del actual gobierno. Bueno, quedó como atrasada, digamos, en enero, febrero, marzo, sigue. Sí. Hay un aumento ahí en abril-mayo del 2023 que no se explica por la subida de la tasa cambiaria. Eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, para adelante, a veces hay cierta especulación de aumentar previo a una devaluación. Por ejemplo, ahora, cosecha gruesa. Todo el mundo está hablando de la declaración de cosecha gruesa, de que el sector agroexportador va a presionar al gobierno para devaluar. Bueno, quizás ya aumento previo a una posible devaluación. El problema es que está dolarizada la tarifa y yo te hago una pregunta. Teniendo todo el gas que tenemos, ¿no? Que ahora vamos a ser exportadores, somos segunda potencia de gas no convencional en el mundo. Necesitamos tener totalmente dolarizada la tarifa. Esto viene de los años 90, de que el 60% del sector está dolarizado por contratos que vienen de aquella época y también por especulación de todas las empresas. Bueno, podemos en otro momento general, ¿no? empezar a desdoblar esa pregunta y entender por qué tenemos dolarizado y si es necesario para los argentinos y argentinas. Agustín, muchas gracias por venir, por ayudarnos a entender lo que está pasando con la tarifa de la energía eléctrica. Y la última que quiero hacer ya para cerrar, este aumento que vimos ahora, ¿va a seguir en las próximas facturas para que vayamos pensándolo? Como te decía, hay una quita de subsidios total. En una de las placas hablaba de la canasta básica energética, que en la última audiencia pública lo propusieron y lo van a discutir, pero seguramente va a ser así porque siguen persiguiendo el equilibrio fiscal,
que el 10%, a partir del 10%, empiezan a subsidiar. Vos ganas 500.000 pesos, si tu tarifa es de 50.000 pesos, recién ahí te empiezan a subsidiar. Bueno, atentos Entonces, seguramente, digamos, no solo por la devaluación puede llegar a Tarifas de los hogares que están Sí. llegando arriba de los 150.000 pesos en estos días, ¿no? Sí, Gracias, sobre todo Agustín. por también porque no pueden bajar la inflación, ¿no? Si no baja la inflación, Es difícil. terminamos absorbiendo todos los usuarios. La seguimos en una próxima. Dale. Gracias, querido. Gracias.